Yo estoy bien. La lucha contra la desigualdad, la lucha contra la corrupción. Si necesita más recursos, que los pida. Son las 5, no he comido. Creo que también es importante. Señor Feijóo, usted no tiene un proyecto, se lo he dicho antes, positivo para España. Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas, amigos, ante el Todopoderoso. Hoy es un lunes, amigos, un lunes difícil para el Partido Socialista. Básicamente porque han salido noticias de todo tipo. La primera de todo, que se consolida la caída del Partido Socialista. Atención, que Sánchez por primera vez está viendo caer en picado sus expectativas de los resultados electorales. Más de 1.200.000 votos ha perdido en un solo año. Luego estamos viendo las grabaciones de Koldo. Ojo, Koldo, que empieza a sospechar todo el mundo que trabajaba directamente para Pedro Sánchez, porque creó una red de espionaje para Moncloa, digamos entre comillas, increíble, grababa todo. Los 60 terabytes que ha descargado la UCO está quedando sorprendido. Los vídeos, grababa cualquier tipo de conversación, era el perejil de todas las salsas, era el que hablaba con la delegada del gobierno, el que conseguía una cosa, era el hombre para todo del Partido Socialista. Hombre puesto por Santos Cerdá, que según el Tribunal Supremo era o es uno de los directivos de la trama criminal. Y efectivamente, amigos, aquí empieza a salir la palabra de Pedro Sánchez por todos los lados. Koldo no se podría mover como se movía por todos los lados si no fuera con el consentimiento de Pedro Sánchez Castejón. Luego lo veremos, porque a partir de la noticia del otro día de que Begoña Gómez también tiene pasaporte diplomático, amigos, salió la bomba informativa, precisamente aquí en este programa, de las famosas valijas diplomáticas de Begoña Gómez. Y presuntamente esas valijas pues no tendrían ningún tipo de control. Podría meter cualquier cosa en esas valijas utilizando aviones militares del ejército español, o sea, los famosos Falcon, ir a República Dominicana, allí no tener ningún control y con esas valijas poder hacer y deshacer lo que quisiera. Y ya sabemos, amigos, que Begoña Gómez está imputada por 4 delitos penales. O sea, sé que no es una hermanita de la caridad. Y ya sabemos que Begoña Gómez hubiera sido la heredera del imperio de los putiferios de su padre, ya que era la que se encargaba de pagar a las meretrices y también a los chaperos. En definitiva, amigos, estamos hablando de un paraíso terrenal para el Partido Socialista siempre que hablemos de corrupción. Mientras tanto, ahí está en Sotogrande el señor Herrero, el exdirector de carreteras, pues viviendo la vida loca en un chalet de lujo y a toda costa, a toda máquina, directamente. Pero lo mejor de todo esto, cuando estamos hablando de todo este entramado, cuando Economics dice directamente que Pedro Sánchez, amigos, no gobierna, simplemente se mantiene en el poder, sale Pedro Sánchez y empieza a decir de las suyas. Un Pedro Sánchez, amigos, que ha vulnerado abiertamente la Constitución, ya que la Constitución dice que tiene que presentar presupuestos. Hemos estado más tiempo con presupuestos prorrogados con Pedro Sánchez que con presupuestos vigentes. Pero él ha salido y ha dicho de todo, de todo. O sea, sé que España es uno de los países más seguros del mundo gracias a él. Se multiplican las violaciones, pasan del 2019, que eran 1.400, a más de 4.000 en la actualidad, y dice que España es uno de los países más seguros del mundo. Que se lo digan al anciano de Torre Pacheco, o que se lo digan a los policías, que no dan abasto, que se lo digan a la gente que vive en Cataluña o en Barcelona, que es el país más seguro del mundo. Amigos, en estos instantes, España no es que hayan disminuido los delitos, es verdad, como ahora para poner una denuncia ante la policía de un hurto o delitos menores tarda 7 horas, la mayoría de la gente ni la pone. Pero los delitos graves, como violaciones, crímenes, asesinatos, robos con fuerza, tráfico de droga, esos se han multiplicado con Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Pero da lo mismo con Pedro Sánchez, amigos, todo es posible en este mundo. Y todo es posible, ¿por qué? Porque ha dicho que no, que eso no existe. Él coge de un plumazo, se inventa las cosas y ya está. Ha dicho que va a presentar presupuestos. Ha dicho que la vivienda está mejor que nunca. Que la vivienda está mejor que nunca, ha dicho el tío. Vayan ustedes a alquilar una vivienda. El coste medio ahora mismo del alquiler de una vivienda es de 1.150 euros, aproximadamente. Vayan ustedes a Madrid, a Barcelona, a una gran ciudad, a alquilar una vivienda. No hay viviendas. ¿Y saben ustedes por qué no hay viviendas? Porque como Pedro Sánchez Pérez Castejón ha legalizado la ocupación, el delito de ocupación lo ha legalizado, pues la gente no saca las viviendas al mercado. Por lo tanto, las pocas viviendas que hay han subido de precio de forma exponencial y además piden unas condiciones increíbles. Y presume que ha solucionado el problema de la vivienda. Presume, cuando no ha hecho ni una vivienda Pedro Sánchez Pérez Castejón. No ha hecho nada. Ha subido la población 3 millones de personas y no ha hecho absolutamente nada. Ha prometido 100.000 viviendas, 200.000, 500.000, pero él monta aquí su show. Luego lo repite el Capitán Araña, el Cintora, la Icharrondo y toda la cuadrilla. Lo repiten una y mil veces. Y es verdad, amigos. El otro día me contaba un amigo, mi amigo Marcos, hablaba, dice, que está hablando con un socialista y dice que es que nunca se ha vivido como ahora, que no hay corrupción, que todo es sofango, que todo es mentira, que Begoña Gómez no está imputada, que Santos Cerdá no está en la cárcel, que todo eso son falsedades de la ultraderecha. Así funciona, amigos. Así funciona. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez hablando de que quiere presentar presupuestos. Escúchenlo. Los presupuestos generales del Estado para el año 2026. En segundo lugar, vamos a elaborar unos presupuestos generales del Estado que sean mejores desde el punto de vista social, que ya son muy buenos, por cierto, con los cuales está trabajando el Gobierno de España desde hace unos años. Y trabajaremos con todos los grupos parlamentarios para sacar adelante esos presupuestos generales del Estado, esos nuevos presupuestos generales del Estado. En todo caso, también le diré una cosa. Yo lo he dicho en algunas de las conversaciones que he tenido con ustedes, tanto públicas como privadas, no fuera de micrófono, y es que además de los presupuestos generales del Estado tenemos una herramienta fantástica para la transformación, el crecimiento económico, la creación de empleo y la modernización de nuestro país, que son los fondos europeos. Los fondos europeos son también otros presupuestos, es otro carril que incorporamos en ese compromiso de modernización, de crecimiento económico, de creación de empleo y de cohesión social. Claro, usted me dice, ¿va a presentar los presupuestos? ¿Y qué hace si no los aprueba? Mire, vamos a trabajar para que se aprueben. Pero es que, claro, usted quiere ya responder a todas las preguntas antes siquiera de haber presentado esos presupuestos. Vamos a trabajar, somos un gobierno en coalición con una minoría parlamentaria y trabajaremos con todos los grupos parlamentarios para persuadirles de que son unos buenos presupuestos para hacer frente a los desafíos que tiene nuestro país por delante. Las legislaturas duran 4 años. Pues amigos, ahí lo tenemos, sin presupuestos del Estado, unos presupuestos que no ha presentado en los últimos años, incumpliendo la Constitución y lógicamente, amigos, esto es algo inviable lo que está pasando en este país, porque Pedro Sánchez le da lo mismo los presupuestos, está gobernando sin el Parlamento, directamente. Él es un autócrata y le da lo mismo que haya presupuestos, que no haya presupuestos. Mientras él siga, da lo mismo. Porque lo que está claro, amigos, que las órdenes que tiene Pedro Sánchez es mantenerse en el poder como sea. Pero lo mejor de todo lo que ha dicho hoy es lo siguiente. Lo mejor de todo es lo siguiente. Atención, señores y señoras, que gracias a él han venido 100 millones de turistas, que gracias a él vivimos el mejor momento histórico de nuestra vida y más o menos que vivimos el Arcadia Spirit. No crecen las colas del hambre, no crece la pobreza infantil, que ha crecido casi 6 puntos, no. Gracias a Pedro Sánchez vivimos, pues hombre, en el mundo increíble, donde los sueldos han crecido de forma exponencial, eso sí. Lo que no cuenta es que los impuestos también han crecido y también ha subido la inflación, por lo tanto,
la capacidad económica de los españoles, según los datos, en los últimos 30 años ha crecido un 2,36%. Solo, amigos, según los datos entre la subida de la inflación y la subida de los impuestos. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez. Nuestro país vive una de las épocas de mayor prosperidad de su historia democrática. Y queremos, además, que esa prosperidad tome mayor impulso en los próximos 2 años. En este mismo instante, por poner un ejemplo en el que los hablo, hay 352.000 turistas dirigiéndose a nuestro país en coche, en barco o en avión. Este año vamos a recibir más de 100 millones de personas, según todas las proyecciones. Y francamente, si 100 millones de personas nos visitan, 100 millones de personas no pueden estar equivocadas. Si eligen España entre los cientos de países que hay en el mundo, es porque saben que España funciona, que es un país seguro, que es un país desarrollado y que es un país por descubrir, además de ser un país abierto y tolerante. Es un país seguro. Después de los incidentes de Torre Pacheco, después de lo de Alcalá de Henares, después de lo que ha sucedido en Sabadell, después de que los datos de las violaciones han crecido de forma exponencial. Es un país seguro, según Pedro Sánchez Pérez Castejón. Esto es increíble, amigos. Esto es increíble lo que estamos viviendo. La verdad que la película que vende este hombre es la película de siempre. Es manipular los datos, seguir para adelante como sea, da lo mismo, o sea, da lo mismo. España ahora mismo es 500.000 millones más pobre que cuando entró Pedro Sánchez Pérez Castejón. La deuda española está subiendo 5.000 millones de euros al mes, nada más ir a lo menos. Él presume de que ha subido las pensiones cuando la deuda de los datos de la Seguridad Social, la deuda es de 126 millones de euros. Ha subido las cotizaciones a la Seguridad Social de forma exponencial, lo que supone que los gastos laborales se han desparramado. Y luego la gente, pues lógicamente, aunque se hayan subido los sueldos, y ha subido la inflación y ha subido el IRPF, su capacidad económica, amigos, es muchísimo menor. Y una cosa muy importante, España crece, es verdad, el resto de Europa no crece, pero lo que no dice de la caída que hubo de España con la pandemia, que fue el país junto a Argentina que más cayó de todo el mundo. Por supuesto que tenemos margen de crecer, pero es que lo peor de todo es que estamos creciendo en función del crecimiento de la deuda. Por lo tanto, el crecimiento es falso. ¿En qué realidad vive este hombre, amigos? ¿En qué mentira vive este hombre? Pues en una mentira constante. En una mentira constante. Que no me importa repetirla una y un millón de veces. Pero Pedro Sánchez ha seguido. Escúchenle, amigos, escúchenle, porque es que no tiene pérdida. Véanlo. Sea algo que se redistribuya en el conjunto de la población. Es verdad que algunos se obstinan en decir una y otra vez que los españoles y españolas son hoy más pobres que hace 7 años, pero es simple y llanamente falso, porque de hecho los datos demuestran que la combinación de las políticas económicas y de reformas que está poniendo en marcha este gobierno y las políticas sociales, es decir, de redistribución de la renta de esa riqueza también entre la población española, ha hecho que la renta disponible real de los hogares españoles sea hoy un 9% más alta que en el año 2018. Repito, un 9% más alta que en el año 2018. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa, para los ciudadanos que estén siguiendo esta comparecencia, que incluso si tenemos en cuenta la inflación, y hemos tenido épocas como consecuencia de la guerra. Pues ya lo tenemos, amigos, que ustedes son más ricos. O sea, el crecimiento de los precios ha sido exponencial. Yo les hago una pregunta. ¿Cuánto ha subido, por ejemplo, los alquileres desde que está Pedro Sánchez? ¿Al doble? Sí. ¿Cuánto ha subido el precio de la vivienda? ¿Un 40%? ¿Un 30%? ¿Un 35%? ¿Cuánto ha subido la bolsa de la compra? Un 100%, en algunos casos. En productos cárnicos, en huevos, en el aceite. Y viene este hombre y dice que ha subido el poder adquisitivo un 9%.
¿Me lo puede explicar? ¿Me lo puede explicar cuándo ha subido la gasolina desde que ha entrado Pedro Sánchez? ¿Cómo ha subido todo al doble? Y todavía nos está contando el cuento de que somos más ricos. ¿Será más rico usted y su mujer? O Santos Cerdá, o Ábalos, o Coldo, o el Partido Socialista, que cuando estaba la trama facturaba 56 millones de euros. Serán más ricos. Todo aquel socialista que esté viviendo del chiringuito a costa de todos los españoles. Pero lógicamente en estos instantes la mayoría de los españoles no llega a final de mes. Esa es la realidad. No se llega a final de mes, señores. Lo hemos dicho antes, cada día hay más pobreza infantil, más pobreza en términos generales. La gente tiene que hacer milagros para llegar a final de mes. Pero básicamente es por una subida de precios desproporcionadas, provocada por ese gasto público constante que hace que haya más dinero y, lógicamente, los precios suban, y luego unos impuestos cainitas directamente, unos impuestos terribles. Esto es increíble, amigos. Esto es lo que lo estamos viviendo. Ustedes lo están viviendo día a día. Váyanse a un restaurante y un restaurante normal valía 30 euros, vale precio medio ahora 50. ¿Cuánto cuesta un pollo en el 2018 y cuánto cuesta ahora el kilo de pollo? Sigamos hablando. ¿Cuánto cuesta el arroz, las patatas, la fruta? Entonces, ¿qué película nos está contando este señor? Esto es una película increíble. Pero hoy, amigos, tenemos que hablar de muchas cosas y sobre todo tenemos que hablar de cómo el Partido Socialista ha intentado utilizar un audio de Aldama cuando formaba parte de la trama, quitándole las culpas a Begoña Gómez. Luego Aldama ha dicho que lógicamente es un audio que en su momento habló, pero que es evidente que está manipulado por el Partido Socialista. Pero evidentemente también tenemos que hablar de Zapatero. De Zapatero y sobre todo Aldama. Ya dijo Aldama que quería colaborar con la UCO y que tenía pruebas que podrían estar vinculando a Zapatero con el famoso crudo venezolano, o sea, con la trama del fuel, ya que al parecer, Aldama no solo viajó a la República Dominicana con Zapatero, donde se utilizaban empresas pantallas para traer el petróleo a España, sino que al parecer Zapatero podría haber negociado la implementación de una refinería en las Islas Canarias utilizando empresas offshore directamente vinculadas con Venezuela. Lo vamos a ver todo esto, amigos, porque hoy tenemos un super programa que no se lo pueden perder. Con nosotros, como siempre, van a estar los mejores. Con nosotros, en el programa de hoy, tenemos al señor Gabriel Araujo. También estará Fernando Sancho, el señor Aristegui, Marichalar, don Álvaro de Marichalar, y también estará el señor Pérez Roldán en un programa que ustedes no se lo pueden perder, señores y señoras. Recordarles que nos pueden ver en la TDT de Madrid, TDT de Guadalajara, TDT de Aragón, TDT de Galicia, de Murcia, de Valencia, Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Pueden seguirnos también en las aplicaciones en móviles, en tablets. Como hemos dicho antes, si no tienen uno, cómprese un Fire TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. También pueden seguirnos en la plataforma Roku, si están en Estados Unidos. Si no, nos pueden seguir también en TVL, en las cableras americanas, y en la plataforma Digi en toda España. La red social YouTube, desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos los guerreros. Y recuerden que pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que tienen en pantalla al 669-728673 y que seguimos con el sorteo de 2 cenas en el restaurante Terracota. Atención, repetimos que el jueves sobre las 23:45 horas se darán los ganadores. Pueden... No, quiten eso de ahí, quiten eso de ahí. Pongan el número de WhatsApp. Pueden mandar su nombre y
su apellido y la palabra cena al teléfono que sale en pantalla al 669-728673. Y vamos a empezar, amigos, porque Zapatero y el petróleo sucio de Venezuela se unen con las cloacas del fuel. Zapatero ya ha sido señalado directamente por Aldama como presunto cerebro político de la trama del fuel. Según Aldama, estaría presuntamente conectado directamente con el petróleo venezolano de la dictadura de Nicolás Maduro. Lo que antes eran simples rumores, ahora se han convertido ya en acusaciones ante la UCO. Zapatero, ya lo saben todos ustedes, es el emisario de Maduro ante Europa. Y ahora parece ser como el hombre clave de la presunta máquina de corrupción transnacional, cuyo epicentro está en España y cuyos tentáculos están en Venezuela y República Dominicana. No es casualidad que Zapatero haya sido durante años el principal blanqueador de Maduro. No es casualidad que haya viajado con Aldama a República Dominicana. No es casualidad que todos los implicados estén relacionados con el Partido Socialista. No es un caso de corrupción, amigos, la trama del fuel. Estamos hablando de 10.000 millones de euros. Para que luego salga Pedro Sánchez y diga que España va como un cohete y que él ha actuado rápidamente contra la corrupción. Y ojo, no solo que es que Zapatero pueda ser el cerebro de la trama del fuel, sino es que, según algunas investigaciones, el testaferro de la trama, presunto testaferro de Pedro Sánchez, sería el señor Corbillo. Esa es otra. Porque lo que estamos hablando es de la trama de Estado, de una auténtica trama de Estado, de cloacas directamente de Estado. Zapatero es un símbolo de la degeneración, amigos, del poder, del negocio petrolero manchado de sangre y dictadura. ¿Y qué está investigando la UCO? La UCO investiga el combustible que venía de PDVSA a través de canales opacos. ¿Cuáles eran esos canales opacos? Como no podían meter el petróleo directamente desde Venezuela hasta España, pues utilizaban, atención, sociedades pantallas a través de Dominicana, presuntamente, esas sociedades, todo presuntamente, facilitadas por el señor Zapatero. A partir de allí llegaba el petróleo a España, que lógicamente aduanas miraba por otro lado, la señora de Industria pues miraba para otro lado, la Teresa Rivera miraba para otro lado y la de Hacienda miraba para otro lado. Todo el gobierno de Pedro Sánchez miró hacia otro lado para poder ser posible esta trama del fuel. Pero, ¿quién es el cerebro político? Según los indicios, según las sospechas, según los rumores, pues el señor Rodríguez Zapatero. Aldama, al parecer, tiene documentos que relacionan a Zapatero con el pago de la petrolera venezolana. Eso ya lo han visto ustedes, que ha sido publicado, que él tiene documentos, presuntos documentos, que podrían destapar a Rodríguez Zapatero detrás de toda esta trama. Y es que Zapatero ha sido la pieza, presuntamente la pieza clave, en impulsar proyectos vinculados a Maduro. No solo a nivel España, sino luego a nivel internacional. Y es que al parecer, amigos, fue el propio Zapatero el que intentó construir una refinería en Tenerife financiada con sociedades del entorno venezolano. En definitiva, amigos, la pregunta que nos hacemos todos, con todo lo que está encima del papel, ¿por qué en estos instantes no se hace ya una comisión de investigación sobre Rodríguez Zapatero en el Senado? Rodríguez Zapatero, que está detrás también, amigos, de la colonización del régimen chino de las instituciones españolas. Rodríguez Zapatero, que está detrás de todos los entramados presuntamente que tengan que ver entre España y Venezuela. Ya lo dijo el Pollo Carvajal, cómo cobraba el dinero, lo dijo en la Audiencia Nacional. Ya se ha visto cómo presuntamente había una estructura financiera para cobrar mordidas por medio de testaferros. Eso lo dijo el Pollo Carvajal. Y la pregunta del millón, ¿por qué Zapatero es un hombre libre y todavía no se ha abierto ningún tipo de proceso contra él? El otro día
hablando con los embajadores españoles para que se pongan de rodillas ante China. Rodríguez Zapatero, el mismo que saca a miembros del cártel de Aragua y asesinos y los cambia por presos políticos. Ese es Rodríguez Zapatero. Y el mismo que en estos instantes está gobernando España. Es el que mece la cuna de Moncloa. Sánchez ahora mismo, amigos, lo vamos a repetir, es un tipo que no gobierna. El que gobierna es Zapatero, a las órdenes del cártel de Puebla y más que nunca de China. Ahí lo ven ustedes, todos los secretos de Estado en manos de los espías chinos por medio de Huawei. Si la UCO tiene grabaciones, ya Pedro Sánchez no hace falta que las pida. Por un lado, los chinos le pueden dar lo que la UCO ha descubierto de Sánchez, de su mujer y de lo que sea. Esa es la realidad que se vive en España. Un país podrido hasta las trancas que tiene un tipo que ya es un títere del cártel de Puebla y de China, que le han dicho que aguante como sea, que ya a ver cómo lo hacen para permanecer en el poder. Y mientras el Estado paralizado, sin presupuestos, sin leyes, en manos de los traidores a España y en manos ahora más que nunca también de ese eje del mal liderado por China. Y mientras tanto Zapatero, amigos, de nuevo se sale de rositas. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar, amigos, vamos a continuar porque la verdad que Pedro Sánchez se hunde en las encuestas. Es una realidad. Dicen PP, Vox y UPN ya sumarían 204 escaños y ganan más de 1 millón de votos respecto al 2023. Vamos a ver cómo quedaría la foto de las encuestas, amigos, que básicamente ahí tenemos lo que es la extensión. Eso no es, quítelo, porque eso no es. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fernando Sánchez. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, don Jesús Ángel. Bien, y ahí hay muchas encuestas últimamente a lo largo del fin de semana, entre Sociométrica, El Español, Amalgama Métrica, Voz Populi, el Pero todos dicen lo mismo, o sea que Pedro Sánchez se hunde en las encuestas por primera vez en mucho tiempo. Sí, bueno, el que primero adelantó que bajaba de los 100 escaños fue el Electopanel semanal, ¿no? Que lo lleva diciendo ya hace, aunque está intentando como repuntar un poco porque le da una posición más débil al PP que otras encuestas, pero sin embargo le da una posición más fuerte a Vox por encima ya del 17%, concreto el 17,3% más en la línea de lo que le daba el CIS. Y yo creo que Vox va camino ya del 20% más o menos como estaba en Portugal, y vete tú a saber hasta dónde llegará, ¿no? Aquí el tema es que yo creo que en cualquier elección libre no hay discusión posible. Es decir, Sánchez se va directamente al guano, pero directamente, aunque intente poner las elecciones en una fecha en la que haya mucho voto por correo, vamos, que fue su gran jugada a lo largo de Claro, pero entonces fueron pocos escaños las diferencias entre unas cosas y ahora los escaños son abismales, ¿no? También es verdad que, bueno... Señor Sancho, ¿por qué cree usted que está subiendo tanto Vox? ¿Por qué cree usted que está subiendo tanto Vox? Yo creo que hay una corriente en toda Europa y en parte del mundo también, ¿no? Una corriente de ciudadanos, de gente de a pie que lo que quiere es un cambio real. El otro día salía en El Economista, creo que también lo cogió The Objective, ¿verdad? Unos datos absolutamente devastadores sobre lo que es la situación de España desde hace 30 años hasta aquí, ¿no? Lo cual, bueno, pues que se demuestra con datos, con pelos y señales, que somos más pobres que hace 30 años, ¿no? Y bueno, pues entonces la responsabilidad es de los que han mandado durante los últimos 30 años, obviamente. Entonces, la gente está un poco cansada de que es una situación que se repite y además que va a más. Es decir,
empobrecimiento y la incapacidad de ver que haya un cambio real, que yo creo que la sociedad demanda ya de una forma total. Aparte de que indudablemente Vox va montado en una ola, que es la ola en la que va montado André Ventura en Portugal, que consiguió ponerse como segunda fuerza política en los últimos comicios sin ser un líder, digamos, carismático, ¿no? Porque André Ventura no es como, por ejemplo, pueda ser Giorgia Meloni en Italia, que tiene un carisma indudable, ¿verdad? Pero también está pasando hoy, si ve las encuestas que está viendo en Reino Unido, es que Nigel Farage de Reform, bueno, pues ha hundido por completo al laborismo, o sea, el laborismo también está muy por debajo, es decir, tiene mayoría absoluta en el Parlamento del Reino Unido Nigel Farage en la última encuesta de este fin de semana. El laborismo va detrás, muy por debajo, y todavía muchísimo más por debajo, quedándose unido lo que son los Tories de toda la vida. Es que, claro, toda la vida ha sido en Reino Unido laboristas o Tories, conservadores, y ahora pues ha llegado un partido, digamos, de corte patriota como el de Nigel Farage, que es un líder también especial, digamos, y sin embargo está arrollando por completo. Y si usted ve la última encuesta, bueno, en Polonia ya sabe que en las presidenciales las ganó el candidato cuyo partido forma parte de conservadores y reformistas en el Parlamento Europeo. En Chequia la última encuesta da una subida tremenda del partido que está dentro también de lo que son considerados los partidos patriotas y que tiene una diferencia brutal con respecto al segundo partido, ¿no? Es decir, quiero decir, Vox está subiendo porque fundamentalmente va montado en una ola de cambio. Y le Y voy, esa le voy a ola hacer otra pregunta, es imparable. con vos ya lo he dejado claro. ¿Por qué el Partido Popular se ha quedado está entre 150 y 153 y no sube? ¿Por qué cree que pasa eso? Yo creo que está en menos, pero da igual, porque Vox está en mucho más, lo cual es... lo que pasa que A ver, pero a ver, responda usted la pregunta. ¿Por qué cree que no sube el Partido Popular y está subiendo? Sí. Vos ya lo he explicado, ahora ¿por qué cree que se ha quedado estancado el Partido Popular en esos escaños? Bueno, yo creo que el Partido Popular está estancado ya. Primero, no tiene líder, es decir, el liderazgo de Feijóo es muy débil. Es una persona que transmite, o sea, una sensación de que es que, a ver, el votante de la derecha, digamos, porque es que el Partido Popular, ya lo dijo en su día Espinosa de los Monteros, lo más parecido a Vox es al votante de Vox es el votante del Partido Popular. Y lo más diferente a Vox es los dirigentes del Partido Popular, sobre todo a nivel nacional, ¿no? Bueno, y otros también, por supuesto. Entonces, el problema es que hay una falta de liderazgo, pero aparte de todo, es un liderazgo débil. No es lo mismo estar en Galicia, en tu terruño, digamos, ahí donde más o menos las cosas son de una manera, que luego ir a nivel nacional, ¿no? Esto es como alguien que está ganando todo en una liga regional, en regional preferente, y luego lo mandan a las ligas mayores, que es como las llaman en el béisbol, en el deporte norteamericano, las ligas mayores de béisbol, que es muy diferente, ¿no? Ahí está otro nivel y Feijóo no tiene ese tirón, pero independientemente de eso, yo creo que hay un problema de que la gente, por el mismo motivo que quiere un cambio, es decir, hay un electorado de la derecha, pues parte de ese electorado que podría votar al Partido Popular para que el Partido Popular creciera, se va a Vox. Y luego Vox suma más todavía, es decir, que el PP puede no caer tanto y Vox subir mucho más, porque Vox está cogiendo votos también de la abstención y de lo que se llaman los cinturones rojos de las grandes capitales. Es decir, digamos, de los ciudadanos más desfavorecidos, porque los ciudadanos más desfavorecidos están sufriendo las consecuencias de ese informe que publicaba el otro día el economista y The Objective, son los que más están viendo primero los problemas de los que supone la inmigración irregular o el aumento de la violencia y ese tipo de situaciones, la degradación que están viendo en muchos de esos barrios, una degradación absoluta, y luego la situación económica de precariedad que existe, porque existe y eso es, y por mucho que digan que va como un tuete, los que lo sufren
pues quieren votar y ver que haya un cambio para ver si tienen la oportunidad de que eso cambie. Y esa es una dinámica que va a ir a más, porque estamos hablando de tendencias, de tendencias. Y por mucho que, por ejemplo, hoy el Español, después de la encuesta de sociométrica, diga el Partido Popular asegure rotundamente, ni siquiera lo ponga en cuestión, asegura rotundamente que Feijóo ya tiene suficiente para gobernar en solitario porque suma más que lo que sería todo el bloque de la investidura de Sánchez, según esa encuesta, y que va a gobernar en solitario, es mentira. A mí me gustaría que me dijera el periodista o la periodista, no sé si es que ha publicado la noticia, en qué fuente de Vox se ha informado para que Vox vaya a dejar que sea sin más un gobierno en solitario, sin hacer valer el resultado suyo, que también es muy importante según esa misma encuesta. Entonces, ¿en qué fuente lo has bebido para decir eso? Ya das por hecho que Vox se va a callar y va a dejar, no, gobierna ahí tranquilamente. Es que eso no va a pasar, es irreal. No se puede estar engañando a la gente, no se puede estar engañando a la gente o manipulando a la gente con la idea de que, bueno, pues de que esta es la tendencia que a mí me gusta. No, no Don se Fernando, puede estar engañando. como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recibe un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo muy fuerte para todos. Cuídese mucho. Y vamos a presentar a nuestros invitados que ya están aquí con nosotros. Señor Pérez Roldán, buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches. Un placer tenerle. Y señor Araujo, buenas noches, ¿cómo está usted? Noches, ¿qué tal? Y amigos, vamos a continuar con estas encuestas, porque atención, el PSOE cae por primera vez a 99 escaños y sumar a 9. La hecatombe del gobierno dispara a la oposición a 209 escaños. Esto es una encuesta del Español. Estamos hablando, señor Pérez Roldán, que bajar ya de los 100 es preocupante, sumar se ha diluido, y sobre todo la posibilidad de los 210 y las reformas constitucionales que tendría PP y Vox. Claro. Sería una oportunidad histórica para cambiar todo el sanchismo de arriba abajo. Exacto, una oportunidad histórica que si se da, pues claro, estos son encuestas, y además son encuestas que pueden mejorar con el tiempo para el entorno PP-Vox, porque según va transcurriendo el tiempo, el desgaste, ya no solamente del gobierno, sino de todos los partidos que la apoyan, cada vez es mayor. Ahora, ¿la aprovecharán? El problema de los partidos es que son partidos, es decir, representan a una parte, sus intereses propios. Entonces tendrán que ponerse de acuerdo PP y Vox de verdad para hacer las reformas estructurales que se necesitan. Y ya no solamente la Constitución, sino otras muchas reformas de leyes orgánicas que necesitan una mayoría cualificada y a ver si lo hacen. Pero bueno, es ilusionante el que desaparezca el PSOE. Ahora, muchos espectadores no me comprenderán, pero yo no estoy tan ilusionado con el PP-Vox, sinceramente. ¿Por qué? Porque desconfío mucho. El PP ha traicionado a lo largo del tiempo, pues todos sabemos lo que ha hecho, y Vox no deja de ser una escisión, digan ellos lo que digan del PP, que en el profundo de su alma tiene la misma manera de funcionar. Van buscando los votos. Sé que lo que digo puede ser malentendido por muchos, pero yo digo lo que pienso. Es así, guste o no guste. Bueno, a ver, buscar los votos es obligación de todo partido político, porque ese es el objetivo final, ¿no? El recoger votos, evidentemente. Pero lo importante de esta encuesta, creo yo, que es la segunda, porque la semana pasada o hace 10 días creo hubo otra igual, es decir, que es sí, más otra. O menos igual, sí. Claro, o sea, que es otra empresa demoscópica que llega a la misma conclusión. Bien, por lo menos tenemos ahí sincronía con esta cuestión, ¿no? Como dato de contraste, quiero decir. Pero lo más significativo, fíjense, amigos, lo más significativo de esta pérdida de votantes, estamos hablando de una pérdida de 1,6 millones de votos, son muchísimos votos, muchísimos. Sí. Dentro de esa pérdida, la mitad son mujeres. Que ya no, o sea, la típica Charo que ha votado. Charo no es una cosa despectiva, esto Charo viene definido incluso en Wikipedia, que es como se le denomina a la votante socialista que vota porque Pedro Sánchez guapo o porque para que no gobierne la ultraderecha, un poco ese perfil, ¿no? Sí. Pues hasta esas se han ido ya y no dan respaldo a Sánchez porque, claro,
En el contexto que tenemos ahora mismo, pues una Charo puede decir, mejor no gobierna la ultraderecha bien, pero yo no puedo salir a la calle porque me van a tirar del bolso. Fíjense lo que está pasando en Parla, que es un reducto socialista muy conocido, hablan de las 120 nacionalidades, que está viendo todas las semanas alguna agresión. Entonces, en ese contexto, por muy charo que se sea y muy socialista que se sea, cuando peligra la integridad física y cuando sabe que ahora mismo no te puedes ir al pueblo de vacaciones porque te pueden ocupar la casa, pues evidentemente ya ahí ninguna ideología impera, ¿no? Hay un elemento ahí muy importante en la pérdida del voto femenino, por lo siguiente. Porque cuando los partidos socialistas europeos ya estaban de capa caída, Zapatero logró reflotarlo un poco por la ley de violencia de género. Claro. Es decir, Zapatero hizo sus cálculos, hizo sus cálculos y se dio cuenta de que el voto femenino, una vez que uno tiene ese voto femenino, es más fiel y que había además hay más mujeres que hombres en edad de votar. Y dedicó todas sus políticas al feminismo radical, bueno, al feminismo, punto. Todo feminismo es malo, no hay feminismo bueno. El feminismo es radical o no radical. Lo dedicó y fue una estrategia que le salió bien. Esa era una estrategia y otra estrategia que utilizó, que era complementaria, era el apoyo de los nacionalistas, en fin, todos aquellos grupitos. Claro, Sánchez al final, por todo esto que está saliendo de las chicas de Ábalos, ese también es un elemento clave, es decir, es que aquí ha habido acosadores, ha habido gente, en fin, que utilizaba como moneda de cambio las prostitutas para la corrupción. Sabemos que hasta Koldo, han salido grabaciones de Koldo diciendo a las prostitutas cómo debían ir al ministerio. O sea, todo eso les está perjudicando gravemente. Vamos muy rápido con esta noticia de The Economist que dice, duro artículo de The Economist, Sánchez vive con los días contados y el gobierno es un pato cojo. ¿Por qué está The Economist últimamente destrozando a Pedro Sánchez? Está toda la prensa internacional. Parecería que la única prensa que no se entera es la prensa española, la prensa cortesana, porque en el resto de países, en Le Monde también ha salido ayer un artículo durísimo, y bueno, en Daily Telegraph, en fin, en todos los periódicos británicos también, es evidente que esta situación no tiene parangón en Europa, es un escándalo absoluto, un presidente rodeado de corrupción, de sus más allegados, amigos, personas de confianza, familiares, todo el tema del escándalo con ese aforamiento de la presunta pareja de su hermano, en fin, todo esto que ha pasado evidentemente no pasa desapercibido a la prensa internacional, que realmente tiene sus muchos corresponsales aquí en España, hablan con la ciudadanía y evidentemente la situación política es completamente opuesta a lo que debe ser. Esto no está moviendo una democracia, esto hay que despertar ya. El sistema que estamos viendo es una barbaridad. Este señor Pedro Sánchez ha perdido las elecciones y está gobernando con una minoría a la cual le está vendiendo a trozos España para poder mantenerse en el poder. Esta situación es inadmisible. Lo que estamos viendo con el tema de la opinión pública y esas encuestas evidentemente refleja que el Congreso de Diputados nunca ha reflejado la voluntad popular, pero ahora mucho menos, porque ahora sí que la configuración ahora mismo que tiene el Congreso de Diputados no tiene nada que ver con la voluntad popular ni con la opinión pública. De todas maneras, y sin entrar en detalle, porque me imagino que como la actualidad está llena de noticias de China, hablaremos de China, estas noticias económicas tienen mucho que ver con el cambio de estrategia española. Es decir, el hecho de que el Partido Socialista se esté volcando a apoyar a China y que China le apoye e introduciendo aquí auténticas barbaridades que China pueda producir para evitar las sanciones que le quiere poner la Unión Europea de venta de productos, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que sobre todo la prensa económica europea, pues ha visto el peligro y ha dicho, este elemento nos lo tenemos que quitar, porque como acabe introduciendo a China, nos va a afectar a la economía del resto de Europa. Pues efectivamente, miren lo que ha dicho el analista Florentino Portero. Dice, alerta de un Pedro Sánchez en horas muy bajas y cada vez más en manos de Zapatero, Blanco y compañía. Dice, la creciente alianza entre el gobierno de Pedro Sánchez y la tecnológica china Huawei, pese a las reiteradas advertencias de Bruselas y Washington sobre los riesgos de espionaje, no es, según el analista internacional Florentino Portero, una decisión puntual, sino la consecuencia lógica de la subordinación del Ejecutivo Central a la estrategia internacional de José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno. Así lo ha afirmado. Increíble, amigos, es que somos ahora mismo un país satélite, primero de China, que domina el eje del mal, y luego del cártel de Puebla. O
sea, a eso hemos llegado. España, que ha conquistado el primer imperio global de la historia, que ha creado el primer imperio global de la historia. Una colonia de Marruecos y Caracas. Increíble. Buenas noches, don Álvaro, ¿cómo está usted? Pues regular, porque escuchando todo lo que estamos viendo estos últimos años ya, pero sobre todo los últimos meses, pues todo muy mal, claro. Pero el problema es lo que dicen, ¿no? Que Tenemos problemas con el sonido, a ver si lo pueden arreglar el sonido y conectamos de nuevo. Era lo que usted decía. Yo llevo meses diciendo que todo lo que está sucediendo en España hay que interpretarlo desde el cambio geoestratégico que ya propició Zapatero. Y Zapatero, claro, es el protagonista invisible, es el jefe en la sombra de todo este, como lo llamamos en Actoir, de la familia, la mafia. Bien, pues es él el que está en la sombra. Y en efecto, es que, por ejemplo, hay una bomba de relojería. Sánchez ha llegado a un acuerdo con China para producir aquí, no sé si 155.000 vehículos de Nissan. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que Europa... De Nissan no, de chinos. Sí, Porque Nissan son japoneses. Exacto, vehículos chinos, no sé ahora mismo la empresa. Biod. Exacto, en colaboración con Ebro. Pero ¿cuál es el problema? Que es que la Unión Europea está gravando las importaciones de vehículos chinos porque no quieren esa competencia, y si se producen en España, la Unión Europea no va a poder cerrar esa vía que está intentando cerrar. O sea, que es que está traicionando Sánchez. Yo no voy a hacer una defensa de la Unión Europea ni de la economía de Estados Unidos, no. Pero usted, si quiere cambiar la estrategia de España, dígalo públicamente. Y habrá que debatirlo y que los españoles sepan de qué nos estamos jugando. Porque aquí hay dos mundialismos en lucha perpetua, y uno de los mundialismos es el chino, que es el permundialismo. Yo prefiero otro mundialismo antes que el chino. Esa es la realidad. Pues efectivamente, vamos a conectar de nuevo con don Álvaro de Marichalar. Buenas noches, a ver si ahora lo oímos mejor. buenas noches. No, lo siento que no soy antes bien. Ahora perfecto. No, simplemente ¿Está decíamos España en que, manos bueno, de China, don Álvaro? está en manos de un bandido, y este bandido vende España a quien haga falta. Me da igual que sea China, el próximo día será Estados Unidos, es que eso da igual. Este es un bandido, es un mafioso, rodeado de mafiosos, es una banda criminal. Presuntamente. Claro, y un demente, vamos, un tío peligrosísimo. El problema es que no le para a nadie, entonces eso es la demostración de que el sistema no funciona. Es un dictador abyecto, un mal nacido que jamás ha ganado unas elecciones, que Intentemos se ha apoyado. los calificativos, intentemos bajarlos, porque podemos criticarle sin Bueno, hacer yo creo que calificativos no. tan gruesos. Estamos en un punto, yo lo siento, pero estamos en un punto donde este tiparraco no tiene otro nombre, vamos, es que no sé cómo decirlo. El problema precisamente yo creo que va por ahí también, ¿eh? Que la batalla cultural, por ejemplo, que está dando Milei, que llama las cosas como son, y no es insultar, es calificar. Este es un mafioso, y eso es así, es un criminal. Pero es que mafioso, o sea, Es así. digamos presunto mafioso o el número uno, porque es que si decimos que es un mafioso, le estamos acusando de ser un delincuente y nos puede poner una querella a este señor. Bueno, pues que nos o sea, la ponga. podemos criticarle, pero marcando los tiempos del mensaje. Ojalá nos la ponga, porque realmente Sí, un claro. tiparraco que se dedica a lo que se ha dedicado, la familia que tiene, cómo han ganado, bueno, por decir eso de ganar, cómo han hecho dinero, ¿no? Con el sufrimiento de personas, ¿no? En la prostitución, en la mafia, en lo que es lo peor, vamos, la escoria, la hez de la sociedad. Este tiparraco nos gobierna, y nos gobierna un personaje que no ha vencido nunca unas elecciones, y que ha vendido, como bien decían, España a sus enemigos. Entonces, no sé qué calificativo hay que utilizar. Pero Don Álvaro, usted que está por el mundo, que recorre el mundo, ¿cómo se percibe la situación de España? ¿Cómo lo perciben en el extranjero? Bueno, yo ahora estoy en Francia y la gente está indignada sobre todo porque, claro, España es un país europeo importante. Entonces, al final, lo que ocurre en España afecta también a Francia, a los franceses, ¿no? Entonces están absolutamente indignados. Toda esta invasión, ¿no? que estamos sufriendo desde que gobierna este individuo, Sánchez, pues esa invasión afecta al resto de Europa, ¿no? Porque entran en Schengen y entran al todo el resto de Europa. Entonces, en Europa la gente no se puede creer que el pueblo español se haya vuelto tan cobarde, ¿entiendes? Y tan permisivo con la mafia, con el dictador que sufrimos, ¿no? Entonces hay una indignación total,
y hay una alucinación porque no entienden cómo es posible que España, con lo que ha sido, como bien has dicho, creadora del primer imperio global y descubridora de todo lo descubrible, haya llegado tan bajo. Pero es el pueblo español el que tiene la culpa, y esa intención de voto todavía que tiene la banda socialista, pues es algo desalentador, tristísimo y absolutamente descorazonador, ¿no? ¿Por Entonces, qué cree bueno, usted que el pueblo español no se ha levantado ya ante esta situación? Porque ha permitido todo. porque el pueblo español está adormecido, el pueblo español está absolutamente con el coco comido por el relato socialista, por la retórica, por el relato de la izquierda, que ha creado, pues, de lo que es falso, de lo que es pernicioso, de lo que es el mal, ha creado lo pasable, lo admisible, y entonces, bueno, la corrupción del bandido este que se va al parador con no sé cuántas meretrices y tal, pues bueno, si lo hace un socialista o si roban 600 millones en los ERES o si roban todo el día, pues da un poco igual. Si lo hace el PP ya se monta el lío, ¿no? Ahí lo estamos viendo con el novio de Ayuso, ¿no? Un tema absolutamente menor, privado, de una persona que ni siquiera era entonces eh, novio de la presidenta de Madrid, de la Comunidad de Madrid, pues fíjate cómo salen todos los medios, cómo le dan pábulo y cómo tiene una fuerza mucho mayor que cualquier escándalo que es infinitamente más fuerte de la izquierda, ¿no? Lo tenemos en la guerra civil. Todo lo que hizo el bando rojo, el bando republicano, comparado con lo que hizo el bando nacional, pues es la noche y el día, ¿no? Pero se pone un poco a la par. Lo estamos viendo ahora con la banda mafiosa socialista de asesinos en serie terrorista ETA, ¿no? Que está siendo blanqueada, ¿no? Es que es todo lo mismo. O sea, hay un relato, hay una publicidad, hay una compra de medios de comunicación con nuestro dinero, por cierto, que la derecha no ha sabido hacer, no tiene el relato, y entonces por la izquierda pues sigue dominando el tema cultural, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es dar la batalla del relato, dar la batalla cultural y ganar el discurso, que es lo que, por desgracia, la gran mayoría de los españoles que jamás votarían a esta gentuza ha perdido. Pues don Álvaro, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo y reciba un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Muchas gracias y ánimo y enhorabuena por lo que hacen. Gracias. Muchísimas gracias. Cuídese mucho. Y vamos a seguir, amigos, porque es verdad que lo que adelantan directamente todos los medios europeos es que la caída de Sánchez va a ser brutal, en el sentido de que el escalabro que ya tienen de votos es increíble. En solo un mes, 1.200.000 votos en caída libre. Y dice la noticia, dice, cuando más resista Sánchez, más dura será la caída. ¿Por qué va a ser más dura la caída, señor Araujo? Bueno, a ver, evidentemente la situación que tenemos, yo estaba siguiendo muy atentamente lo que decía el señor Álvaro Marichalar y comparto su preocupación, ¿no? Incluso muchos de sus epítetos, porque evidentemente está en una situación absolutamente surrealista. Si todos compartimos los epítetos. Sí, no, yo entiendo. Estamos en televisión y hay que tener un lenguaje de acuerdo a la cadena. Es entendible que estamos viviendo una situación absolutamente excepcional. Sinceramente lo digo, nunca España ha estado en esta situación. Lo hemos dicho muchísimas veces. Y nunca jamás se vio que el sistema fallara tanto como el que estamos viviendo ahora. Esto es un sistema absolutamente que los ciudadanos no tenemos defensa. ¿Qué es lo que pasa con esto de la caída que usted dice? Evidentemente, Sánchez no va a ceder el poder, no va a convocar elecciones de motu propio. ¿Por qué? Porque sabe que va a venir esa caída estrepitosa. Los socios de gobierno tampoco. No hay votos suficientes para poner una moción de censura. A Junts no le va a convenir porque ya las encuestas le van a decir que pierde inclusive hasta 2 diputados. PNV también perderá. Bueno, Sumar se queda también para los restos, con lo cual a ninguno de los socios de gobierno le conviene ahora mismo dejar su escaño, evidentemente. O sea, van a aguantar a lo que sea. ¿Eso no va a suponer que cada vez vayan cayendo más en las encuestas y la caída sea peor? Pero el problema no solamente las encuestas, el problema es el país que van a dejar, que están absolutamente destrozando. Claro. Es que hay determinados apartados que ya son irreversibles. Lo que está dispuesto a hacer Sánchez de entregar el control a las fronteras, a los separatistas, lo que está haciendo el control de los puertos, por ejemplo, para dejar el tema en Vascongada, esto realmente tiene
realmente no es reversible y eso es lo preocupante. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué podemos hacer la ciudadanía? Esto yo creo que ahora es el gran reto. ¿Cómo podemos enfrentarnos a esta situación? ¿Qué podemos hacer? Gracias a que tenemos a la sociedad civil, a OIR, a Justicia Europa, a todas estas organizaciones, por lo menos tenemos ese atisbo de defensa, porque si no lo estuviéramos a ellos, estaríamos absolutamente desesperados. No tendríamos ni un solo caso de corrupción ahora mismo en la prensa. Esa es la verdad. ¿Usted cree, señor Pérez Roldán, que la caída cada vez que vaya aguantando más va a ser más grande? Yo creo que sí, por varios motivos. Primero, porque van avanzando las causas judiciales. Claro, nosotros hasta ahora hemos visto, bueno, pues el extremo, la punta del iceberg. Bueno, esto va a ir avanzando y se va a ver mucho más. Eso por una parte. Por otra parte, porque claro, Sánchez, muchos de sus resultados, entre comillas, cada vez menores, vienen de aprovecharse de situaciones anteriores, porque no está legislando, no puede legislar porque no tiene mayoría de ningún tipo y a veces hay que hacer ajustes económicos en función de la realidad internacional o la propia nacional. Y claro, cuanto más se aleje del momento previo de impulso donde salió elegido, bueno, cada vez es más la distancia entre la España real y la España oficial. Entonces va enajenando las voluntades de muchos votantes. Y luego hay otra cosa que no se puede descartar. Y todavía no se da, pero bueno, hay algún conato. Es que dentro del propio PSOE cada vez hay más divisiones. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista es una organización política que lo que quiere es el control para la gente que participa en esa organización política. Y esto cada vez está siendo un régimen personalista mayor de Sánchez que está fuera de control. Es decir, el Partido Socialista Ferraz ya no controla lo que hace Sánchez. Se han ido perdiendo por el camino pues, elementos que servían de control. Bien, ya no existe ninguno. Entonces, eso va a producir, antes o después, una fricción dentro del partido que al final, muchas veces, este tipo de déspotas, ¿cuándo caen? Cuando los propios suyos empiezan a hablar, porque se lo quieren quitar de en medio, y empiezan a cantar. La corrupción del PSOE en gran parte surgió en la época de Felipe González, surgió precisamente por descontentos que había en el PSOE, que empezaron a filtrar información a la prensa, a los tribunales, etcétera, etcétera. Así es como empezó todo aquella persecución de la corrupción del PSOE histórico de Felipe González, que ahora ponemos como un santo, que no era ningún santo. Pues aquí se están dando las condiciones para toda esa tormenta, ¿eh? Y va a ser duro. La caída, en efecto, va a irse cambiando votos. Pues vamos a seguir, amigos, porque, atención, que en opinión de ahí lo tenemos, de la antena de la CIA, la capital española, Zapatero es el verdadero presidente en la sombra. Atención, pues ¿se acuerdan cuando Donald Trump, el primer día que empieza a firmar los famosos decretos, dice, califica a los españoles como un país de los Brexit? No que Donald Trump sabe perfectamente que España está con los Brexit, pero sí que estaba con el eje del mal. Y si la CIA, señor Araujo, está ya calificando a España como un país que está en manos de Zapatero, cuando Zapatero es la mano derecha de Maduro en Europa, empezamos ya a ser un peligro, como se estaba diciendo antes, no solo para Europa, sino para Occidente en general. Por supuesto. Bueno, hace unos poquitos días Pedro Sánchez le pedía a Zapatero que fuera a hablar con Puigdemont, precisamente, ¿no? O sea, que se ve que ya ahora es el fontanero número uno ya del PSOE, Zapatero. Tenemos que recordar cómo ha sido el ascenso de Zapatero, porque esto no era así, Jesús. En el año 2020-2021, no hablamos de hace mucho, hace 5 años, Sánchez no soportaba a Zapatero o tenía una absoluta indiferencia. Recordemos en el 2018 hubo incluso desavenencias con el tema de la campaña electoral del 2018, cuando en el 2019 hubo incluso desavenencia entre ellos. ¿Por qué? Porque en las primarias acudían, Zapatero tenía su propio candidato, podía ser Pachi López, podía ser... Bueno, Zapatero apoyó a Susana Díaz. Claro, efectivamente. Bueno, había un poquito de... Ellos ponen los huevos en varias cestas, eso está claro, ¿no? Y cuando es así, apoyas a varios candidatos, tú aquí. ¿Y qué pasó para que cambiara? Ahí está el tema. ¿Qué es lo que pasa? Realmente Zapatero, para todos sus negocios internacionales, hay que tener en cuenta que Zapatero ha multiplicado su fortuna en estos últimos 5 años de una manera brutal, o sea, inexplicable. ¿Por qué? Porque todas las empresas saben que cualquier
problema que tengan con una de las dictaduras de Hispanoamérica, tienen que pasar necesariamente por José Luis Rodríguez Zapatero. Todas las empresas saben. Y lógicamente eso pues deja esos picos beneficios. Bien, necesitaba evidentemente en el contexto, hablamos del año 2021, cuando empiezan a haber esos cambios en el gobierno, Sánchez quiere quitar a Margarita Robles, ministra de Defensa, que Margarita Robles es de Zapatero. Es una persona de Zapatero y es muy importante para los negocios internacionales tener control sobre el Ministerio de Defensa. Zapatero no quería que se fuera la ministra y ahí iban a poner a Ábalos. Recordemos que iban a poner a Ábalos de ministro de Defensa, imagínense el personaje. Entonces, en ese momento es cuando intercede y medra en esta cuestión y es el que logra realmente echar a Ábalos. Quien la ha echado ha sido Zapatero, no ha sido Sánchez, porque le empezó a filtrar ese tipo de información con respecto a los chanchullos de Ábalos. Él fue el que empezó a filtrarle esa información. Y ahí fue cuando empezó a ascender y ahora ocupar el sitio que tiene ahora, que es el hombre de confianza de Pedro Sánchez. ¿Pero por qué? Para tener una situación privilegiada para sus negocios. Marlaska es un hombre de Zapatero también, de José Luis Rodríguez Zapatero. O sea, hay varios de los ministros claves. Los ministros clave, el ministro Fomento, acuérdense, José Blanco también era de Zapatero. Es decir, los ministerios clave para esos chanchullos internacionales estaban bajo el control de Zapatero, pero necesitaba acercarse al presidente y ser ahora su persona de máxima confianza, como se ha convertido en estos últimos años. Aunque hoy la clave está que Sánchez, no pudiendo ver a Zapatero, ahora lo ve y en efecto claro, y casi cumple órdenes de Zapatero. Y yo en la clave la veo, hay dos posibilidades lógicas. Una de ellas es que Zapatero, precisamente porque tenía a Marlaska, a Margarita Robles, a todo el entorno de Pepiño Blanco, que eran del Ministerio de Fomento, eran los que ocupaban los cargos, Zapatero podía tener información privilegiada en contra de Sánchez. Es decir, tenía un instrumento para coaccionarlo, amenazarle. Eso por una parte. Y por otra parte, Sánchez, su política ha sido nefasta desde el principio. Y claro, se ha ido quedando sin apoyos. A través de Zapatero consigue el apoyo de China, de Venezuela, apoyo económico, apoyo incluso mediático, porque claro, es que hablamos mucho, por ejemplo, se habla constantemente de que si los rusos difunden noticias falsas y los bulos rusos, bueno, nadie habla de los chinos. Es que los chinos no tienen también medios controlados, claro que los tienen, claro que los tienen, y no se habla nunca, nunca jamás de eso. Pues yo creo que esas dos patas son lo que ha hecho que Sánchez cambie de criterio con respecto a Zapatero. Y ahí está la clave de gran parte de lo que pasa. Pues amigos, vamos a darles a todos ustedes un mensaje para adelgazar ahora este verano 2 kilitos en 48 horas. Operación Bikini Express. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express adapta a ti, no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano.